La siguiente. Entonces, desde que empezamos con la materia prima, ¿sí?, que es el material biológico, podemos elaborar diferentes tipos de extractos, ¿sí? Llevamos a análisis químicos, hacemos bioensayos que podemos hacer inicialmente de la materia prima como tal, de los extractos identificados por fracciones, podemos hacer bioensayos para identificar y identificando por fracciones para ver realmente en qué parte de la fracción tiene el efecto terapéutico probable que queremos encontrar nosotros, separaciones para poder identificar más próximamente luego los compuestos y llegar a una posible estructura química que pueda ser responsable de esa actividad terapéutica. La siguiente, por favor. Identificamos, por ejemplo, igual las hojas, partimos, por ejemplo, de hojas, ¿sí?, hacemos extractos, ¿sí?, y podemos identificar moléculas. La siguiente, por favor. De igual manera, nos podemos nosotros, a través del uso de diferentes equipos, ¿sí?, sofisticados ya, los HPLC, los cromatógrafos de gas, se puede identificar muy fácilmente moléculas, ¿sí?, para poder hacer identificación de los potenciales principios activos con efectos terapéuticos. La siguiente. ¿Cuál es la secuencia de investigación que se requiere acá para esta materia prima? Primero obtenemos la materia prima, que en este caso es las hojas, o es la hoja, o es el fruto, o es el tallo, o es la raíz. Y obviamente previamente colectado, ¿sí?, hay que identificar otra muestra que nos pueda seguir de contramuestra en el momento de la identificación. Un nombre científico, es importante identificar el nombre común y el nombre científico, dónde se recolectó la planta, cuál es el hábitat, porque obviamente eso nos va a permitir mañana reproducir, que cualquier persona que llegue al laboratorio, por ejemplo, a trabajar, pueda realmente ir y extraer realmente las condiciones en las cuales fueron recolectadas para poder reproducir la técnica o el método. ¿En qué clima crece? ¿A qué altitud? ¿Cuál es la abundancia o escasez? Y ligeramente una foto de la especie. Es importante la identificación botánica y nosotros por lo menos siempre trabajamos con algún herbario, ¿sí?, en Lima a través del Museo de Historia Natural, y en Trujillo creo hay herbario truxillenses que nos pueden permitir la identificación botánica. Es importante realmente partir por esta identificación, porque es, vamos a decir, es como el DNI, ¿no? O sea, no podemos investigar una planta sin antes realmente tener la identificación botánica. Guardar una muestra herborizada, hay que pasar por el proceso de estabilizar, porque sabemos que el agua obviamente va a alterar la materia prima, ¿no? Entonces tenemos acá obviamente que inicialmente estabilizarla a través de la secación o desecación, puede ser al aire libre o a través de la estufa. La siguiente, por favor. Examen macroscópico, que es importante identificar a la materia prima, por ejemplo, y decir, ¿no?, tiene forma, tamaño, dureza, ¿no?, sus características de la semilla, por ejemplo, características del fruto, qué características tiene ese fruto que nosotros estamos trabajando, qué caracteres organolépticos puede tener, por ejemplo, ¿no?, si estamos trabajando, por ejemplo, en una semilla, un fruto, o simplemente un órgano subterráneo, la forma de la raíz, por ejemplo, ¿sí?, o un rizoma. ¿Qué aspecto tiene esta materia prima? La siguiente, por favor. Si estamos trabajando con corteza, por ejemplo, ¿qué parte? ¿Sí? Si la superficie es interna, externa. Si es hojas, ¿qué forma tienen las hojas, por ejemplo? Lo que sucede es que nosotros cuando vamos a la materia prima, podemos encontrar muchas sustancias que pueden ser adulteradas, ¿no? Entonces, ahí es la importancia de poder tener esta característica de la materia prima en macro. La siguiente, por favor. Entonces podemos identificar, por ejemplo, si las células que tiene la materia prima, en este caso las hojas, por ejemplo, tienen células alargadas, isométricas, poliédricas, sinuosas, si tiene o no leucoplastos, cloroplastos, o sea, identificamos a nivel ya más al detalle en la hoja. La siguiente, por favor. Si tiene compuestos celulares, si tiene cristales de oxalato, por ejemplo, drusa, rafidios, arenilla, cristales, podemos identificar, ¿no?, y poder realmente tener una secuencia de la materia prima. La siguiente, por favor. ¿Qué componentes celulares sólidos o líquidos? Si tiene aceites grasos, por ejemplo, aceites esenciales, albúmina, látex, dependiendo, por ejemplo, el caso de la sangre de drago. La siguiente, por favor.
Si tiene almidón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de almidón? Obviamente hay una variedad en el tipo de almidón que puede presentar la papa, la yuca, el maíz, son diferentes tipos y eso es fácilmente identificarlo. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de tejido, ¿no? Parénquima de reserva, clorofiliano, acuífero, ¿no? La distribución del xilema, floema son partes botánicas que nos va a permitir identificar la materia prima. Si tiene o no estomas, ¿en qué tipo? ¿Sí? ¿En qué tipo de estomas? Si tiene o no tricomas, por ejemplo, en las hojas, en la parte del azuel en vez. ¿Sí? ¿Qué tipos? Estrellado, escamoso. Siguiente, por favor. Los tallos, si son herbáceos, arbustos, árboles. O sea, hay que identificar, obviamente, cuál es la materia prima al detalle. La siguiente, por favor. Tipos de tallos, de igual manera. Si tiene modificaciones, en el caso, por ejemplo, de los arcillos, si tiene espinas, si filocadios, la siguiente. ¿Qué tipos de hoja realmente estamos trabajando? ¿Sí? Si acicular, lanceolada, por ejemplo, los tipos de hoja que podamos encontrar, la materia prima. Es importante identificar este tema. Gracias. Siguiente. ¿Qué tipo de nervadura tiene? ¿Sí? La siguiente. Por la inserción en el tallo, por ejemplo, ¿qué tipo de inserción tiene? El ápice de la hoja. La siguiente. Por su borde, dedicamos también, por ejemplo, si es entera, cerrada, dentada. La siguiente. Por su división parcial o total, ¿qué tipo de división tiene la hoja? La siguiente. Si el fruto, ¿qué tipo de fruto es? Siguiente. ¿Qué tipo de fruto? La siguiente. Y llegamos a una parte que es la secuencia fitoquímica, que deben haber mencionado ayer. Mencionaba que había identificaciones ya o estudios fitoquímicos, ¿no? Entonces partimos de la obtención de la materia vegetal, hacemos una desecación para estabilizar la materia prima, identificación taxonómica, que ya lo vimos también. Buscamos en la bibliografía realmente qué potencial puede tener esta planta, porque ya identificamos la familia, por lo menos la familia taxonómicamente por lo menos nos puede ya a partir de la identificación botánica dar una idea por la especie qué potencial puede tener como uso clínico. Examen microscópico, división o pulverización de la materia prima, hacemos un tamizaje fitoquímico, ahí se foto es fitoquímico, examen de pureza de la droga. Es importante, por ejemplo, identificar qué contaminantes pueda tener la droga, ¿no? Entonces, si hay pureza, es importante determinar la pureza de la droga. Extracción de principios activos, aislamiento y caracterización de los principios activos, tamizaje farmacológico. Una vez que tenemos los principios activos, para nosotros es importante este tema, porque si este producto que estamos extrayendo, extracto, decocción, infusión o lo que fuera, tiene algún potencial farmacológico que nos pueda por lo menos dar un indicio de las drogas, por ejemplo, como antihipertensivas, hipolipemiantes, hipoglicemiantes, realmente es una planta con un buen potencial. Estudios farmacodinámicos y toxicológicos, estudio de estabilidad de la droga. Obviamente la droga hay que estabilizarla y luego hay que ver en qué forma farmacéutica es más estable, y posteriormente es no solamente de la tintura o de la materia prima, sino también de la forma farmacéutica que se puede elaborar. Desarrollos de vías de síntesis. Obviamente que en nuestro país muy poco se trabaja el tema de síntesis, pero es importante realmente para otros países. Tenemos una secuencia que es una secuencia identificada o validada ya por algunos autores. Por ejemplo, es uno de los técnicos o métodos que se utiliza en el Perú, es la técnica de Olga Luc, ¿no? Para identificar cada uno de los principios activos, ¿sí? Con sus diferentes tipos de reactivos que podemos identificar, para flavonoides, taninos, alcaloides. Cada uno de los principios activos podemos identificar con sus diferentes reactivos de coloración, precipitación. Siguiente, por favor. Hay algunas normas que tienen otros países, por lo menos, para poder identificar lo que es la droga. Requisitos morfológicos, que ya lo vimos. Micromorfológicos, hay un estudio para ver realmente a partir de las
parte pulverizada de la droga para ver realmente cómo es su estructura de los estomas, como le mencioné, ¿no? La parte microhistoquímica. Determinación de porcentaje de hojas ennegrecidas, por ejemplo, para nosotros es importante realmente porque cuando la droga, o en este caso las hojas, están ennegrecidas, es un indicio de que la materia prima puede estar realmente con algún contaminante, ya sea hongos, mohos, ¿sí? O simplemente está probablemente deteriorada la materia prima. Entonces es importante determinar el porcentaje de hojas ennegrecidas. Determinación del porcentaje de flores oscurecidas, ¿sí?